El tema que vamos a tratar hoy es un tema enfocado en la humanidad caída de Cristo. ¿Qué quiere decir? Es decir, Cristo cuando tomó la humanidad después de Adán. ¿Amén? Cristo cuando toma la humanidad después de Adán es nuestro ejemplo. ¿Amén? Amén. No la tomó para exaltarse a sí mismo. Hey, vean, yo tomé la humanidad de Adán después de la caída, sino la tomó para darnos ejemplo. Y darnos ejemplo de humildad, de humillación y de abnegación, que son las características de un obrero de sostén propio, de una familia de sostén propio, de alguien que va a empezar a dejar una hora, quizá un día de trabajo, para empezar a dedicarse a predicar. Amén. Hacer lo que Dios manda. Gracias por la oración. Nuestro hermano Jesús ya oró. Y nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, verso 5 en adelante, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: sigan a este Cristo. Amén. Efesios capítulo 2 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Entonces, hermanos, vamos a hacer una pregunta en esta tarde, en esta noche. Dice aquí que siendo en forma de Dios, en otras palabras, siendo igual a Dios, como lo dice acá, siendo Dios mismo, no quiso seguir tomando la forma de Dios. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a ¿quién? A Dios. Sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? ¿De qué? De sus atributos. De sus atributos divinos. No se despojó de su divinidad, sino de sus atributos, ¿qué? Divinos. Amén. Tomando después forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como Dios se despojó a sí mismo, y como hombre se humilló a sí mismo. Son dos cosas distintas. La primera, como Dios no se aferró a esos atributos que hoy vamos a analizar. No se aferró a eso, sino que dijo, bueno, yo los tengo que deponer, los tengo que dejar de usar para ir a salvar al hombre. Amén. Amén. Los tengo que dejar de usar. Se despojó a sí mismo como Dios y se humilló a sí mismo como hombre. Y como hombre se hizo obediente. ¿Se hizo qué? Grábense esa palabra. Como hombre se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. Los pioneros adventistas, en base a esto, encontré este pensamiento que ellos escribieron. El que era en forma de Dios, tomó la forma de hombre. Amén. El que era igual a Dios, se hizo igual al hombre. El que era creador y Señor, se hizo criatura
y siervo. El que era semejante a Dios se hizo semejante al hombre. El que era Dios y Espíritu fue hecho hombre y carne. El misterio de la piedad. Amén. El misterio de la piedad. Por eso la sierva del Señor dice: la redención es un tema inagotable, digno de nuestra más íntima contemplación. Digno. Va más allá de la comprensión del más profundo pensamiento, del alcance de la imaginación más vívida. Digno este pensamiento. El que era en forma de Dios tomó la forma de hombre. Digno de qué? De la contemplación, de la comprensión. Va más allá de la comprensión. Digno de nuestra más íntima contemplación. Amén. Luego dice acá abajo: la obra ha avanzado de un siglo a otro, presentando la vida y el carácter de Cristo y el amor de Dios tal como se manifiesta en el sacrificio expiatorio. El tema de la redención ocupará las mentes de los redimidos por toda la eternidad. Amén. Así de que es digno aquel que era en forma de Dios, tomó la forma de hombre. La hermana Juárez lo dice también de otra manera: si su naturaleza divina no se hubiera revestido con el ropaje de la humanidad, Cristo no podría haberse asociado con la raza caída y haberse convertido en su Redentor. Algunos estaban diciendo ya en el tiempo de Juan que lo más importante era que Cristo, pues que Cristo realmente, decían los gnósticos, que Cristo era realmente el Espíritu que había venido, que no había venido en carne. Y Juan dice en las epístolas de Juan: aquel que le diga que Cristo no vino en carne, tiene el espíritu del anticristo. Y hermanos, Cristo es la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Amén. Y esto lo convierte en nuestro Redentor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las dos expresiones, la humana y la divina, estaban en Cristo, estrecha. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Inseparablemente una. Amén. No se pueden separar. El día de hoy, ¿verdad? Andan los antitrinitarios diciendo que el Espíritu Santo es la divinidad de Cristo, ¿verdad? Que se separa de la humanidad y que se viene para acá abajo. Esta cita es tremenda, hermanos. Las dos expresiones, humana y divina, estaban en Cristo, estrecha e inseparablemente una. Amén. Entonces, cuando vino a la tierra, es cierto, se despojó de sus atributos. Y vamos a ir a la Escritura, de lo más conocido quizá hasta algo que nos apoye en nuestra vida espiritual. Primero se despojó ¿de qué? De su gloria. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, hablando del Hijo, siendo el resplandor ¿de qué? ¿Qué es lo que él estaba rodeado? ¿Qué es de qué estaba rodeado él? De un resplandor. Es el Rey del universo. De un resplandor. ¿Y ese resplandor era de qué? De su gloria. Por eso cuando nos hizo a su imagen y semejanza, ¿de qué nos hizo también? ¿Nos hizo un qué? Un resplandor, un halo de gloria. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en la mañana? Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Pero él se despojó de su gloria. Amén. Puso a un lado, ser semejante a Jesús, puso a un lado la gloria que tenía con el Padre. Amén.
puso a un lado. La dejó a un lado. Vamos a poner esta cita. Dejó la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, dejó su posición en el trono del universo y salió como hombre de sufrimiento tentado. Salió a la soledad para sembrar en lágrimas, para regar con su sangre la semilla de vida para un mundo perdido. Esta otra cita también muy importante. Cristo no pudo haber venido a esta tierra con la gloria que tuvo en los atrios celestiales. ¿Qué dice aquí? Los seres humanos pecadores no podrían haber soportado la vista de su gloria. Imagínense que Cristo hubiera dicho, no, yo voy a rescatar a los hombres, pero me voy con mis atributos divinos. ¿Qué hubiera pasado entonces? Hermano, recién hubiera nacido, pero hablando de la humanidad, pero rodeado con la gloria de su divinidad. ¿Qué hubiera pasado? Hermano, por más que él hubiera querido hacer un milagro, bueno, todos, ¿para dónde? Desaparecíamos. Todos en cenizas, todos desapareciendo. Vamos a pedirle aquí a los hermanitos que les invito a poner atención, ¿vale? Sí, para que nos ayudemos todos. Gracias, hermanitos. Hermanitos, niñitos. Dios les bendiga. Gracias. Nos hubiera deshecho su propia gloria. Nos hubiera deshecho. Entonces él dijo, si yo voy con mis atributos divinos, empezando con mi gloria, por eso se tuvo que despojar a sí mismo. Digo, esto, no sé cómo pensaría, digamos, esto, en lugar de salvar al hombre, lo va a destruir. Mejor lo dejo. Eso nos da lecciones a nosotros. Solo dijo Pablo, el que se va a gloriar, gloríese en el Señor. Amén. No hay nada en nosotros que nos podemos gloriar. Y si hay alguna gloria en nosotros, pongámosla a un lado. Amén. Amén. Para ir a salvar. Hay pueblos y pueblos y pueblos enteros que quizá nunca hayan escuchado de los 8 remedios naturales. Nunca hayan escuchado que la gracia está por acabarse. Necesitamos decirle a Dios, mira, la poquita o cero gloria que tengo, o si yo todavía no he entendido, o he entendido un poco, o he entendido todo, justificación por la fe, pero lucho con el yo. ¿Cómo yo voy a ir ahí? En otra cita, la hermana Juárez dice que él se despojó de su yo, hablando de Jesús, y lo puso a un lado. Y dejó esa gloria, y la puso a un lado, y cuando nació como un bebé, sin gloria, sin nada. ¿En qué nos debemos de gloriar? En Cristo, nada más. Hermanos misioneros de sostén propio, Dios nos llamará a diferentes lugares. Nos llamará a un pesebre para que aprendamos con la ayuda de Él lo que significa dejar quizá la gloria que todavía humanamente tengamos, que el mundo quizá nos ofrece, nos ha dado en títulos, no sé, cada uno sabe en qué todavía nos podemos gloriar. Cada uno. Pero cuando Dios nos llama a la salvación de las almas, ustedes lo saben, ustedes han sido misioneros. Tenemos que dejar todas las comodidades para ir a salvar, a llevar el mensaje de salvación. Amén. Amén. A llevar el mensaje de la salvación. La mano que sostiene los mundos en el espacio, la mano que mantiene a su disposición ordenada y actividad incansable
todas las cosas en el universo, es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. Esa mano que sostenía todo con el poder de su gloria, es la misma mano que fue clavada en la cruz de Calvario por nosotros. El misterio de la piedad. Entonces algunos dicen, bueno, y vimos su gloria, hermano, ¿qué significa eso? Entonces vimos su gloria cuando dice Juan, ¿verdad? En el monte de la transfiguración, gloria como del unigénito. Ya vimos que esta palabra debe ser único, ¿verdad? Del Padre, o gloria como del incomparable, Hijo incomparable del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el monte de la transfiguración dice que su rostro resplandeció como ¿qué? Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como ¿qué? Como la luz. Entonces, ¿usó o no usó su gloria? Bueno, cuando nosotros vamos al espíritu de profecía, al explicarnos cómo su rostro resplandeció como el sol, cuando vamos ahí por el tiempo, voy rápido, dice aquí, vamos a leerlo, su oración es oída mientras está postrando humildemente sobre el suelo pedregoso. Los cielos se abren de repente, las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par. ¿Y qué dice? Y una irradiación santa desciende sobre él, rodeando la figura del Salvador. ¿De dónde venía esa irradiación santa? Del Padre. Amén. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene ¿de dónde? De lo alto. Amén. Va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Entonces, Él dejó su gloria allá. La gloria que vio Juan y que vieron los otros discípulos y dijeron, y vimos su gloria, es porque el Padre lo rodeó de su gloria. Amén. Es por eso. ¿Qué dejó también? Su riqueza. La Escritura dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, ¿siendo qué? Siendo rico para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. Amén. El nuevo telescopio que mandó la NASA, ¿cómo se llama? No, Hubble ya es retrasado. Es un nuevo telescopio. Me ha encantado cuando puedo meterme a internet y ver todas las galaxias y estrellas que se están formando y todo. Y digo, el dueño de esto es mi Cristo. Amén. Y Él dejó todo eso y lo cambió por un pesebre. Para que por su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Él era rico, pero se hizo pobre por amor a nosotros, para que pudiéramos tener riquezas eternas. Él hizo el mundo, mas se vació a sí mismo. Aquí está. En forma tan completa que durante su ministerio declaró: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El que había creado a las aves y a las bestias del campo, a las zorras, y les había puesto nidos o guaridas durante 3 años de su ministerio, no tenía ni una casa, no tenía ni un hogar. El único hogar en el que él podía sentirse feliz, ¿cuál era? ¿En su casa?
Dice de ciertas gentes que en su casa no se sentía tan cómodo porque sus hermanos no le comprendían. Entonces, ¿a dónde buscaba? En el huerto. Buscaba la casa de María, Marta y Lázaro, porque allí sentía empatía. Esa es la vida de un Jesús que tomó nuestra naturaleza. Amén. Tomó mi naturaleza para dejar su gloria. Tomó mi naturaleza para hacerse pobre conmigo y dejó su riqueza. Amén. Y cuando dejó su riqueza en este mundo, Él se sentía solo en su humanidad. Por eso era necesario, como dice el libro de Hebreos, era necesario que Él estuviese como todo sacerdote rodeado de flaquezas para comprender a aquellos que también lo eran. Él entiende al obrero de sostén propio y al hermano y la hermana que cuando van a muchos lugares a veces no hay dónde dormir. Porque Él estuvo 3 años sin un lugar seguro. Ánimo, hermanos, nos tocará ir a lugares, gloria a Dios, que aquí, hermano Erwin y todos los hermanos aquí, gracias por darnos un lugar. Amén, amén, hermanos, ¿cuánto les agradecemos? Amén. Gracias, hermano Erwin y todos los demás hermanitos. Gracias porque Dios ha puesto en su corazón ponernos un lugarcito para dormir. Amén. Amén. Estamos muy agradecidos. Y Dios les ha bendecido con ese río que, en la noche, cómo uno se duerme, ¿verdad? Tranquilo. Pero Jesús en su humanidad caída no tuvo ni lo que tuvo un pajarillo, un nido para dormir. Cuando inició su ministerio, mis hermanos. Y a veces decimos, ir para allá, aquel pueblo, ¿quién me va a recibir? ¿Dónde voy a dormir? ¿Quién me va a hospedar? ¿Tendré un colchón, una cama, ¿cómo le llaman aquí? Un matre. No sé. Es que han dado en varios lugares, ya no sé ni cómo le llaman en varios lugares. Un petate. Eso, en México así le llaman un petate. Claro. Algo que sea en el piso. Y Jesús nos dice en esta noche, no te voy a hablar teología, porque hemos hablado teología en la mañana, vamos a hablar de eso. Te voy a hablar esa teología en práctica. Amén. El que hizo la zorra y le hizo su guarida ahí, ahora no tenía un lugar. Y donde encontraba un poco de empatía, dice la sierva del Señor, era en la casa de María, Lázaro y Marta. Queridos hermanos y hermanas, que todo hermano que vaya a tu casa, o toda visita, o toda persona que encuentre en tu casa una expresión de simpatía basada en el amor de Cristo. Amén. Que vean en nuestro trato, que vean todo. Un amor que ellos digan, aquí quiero volver a regresar. Amén. Pero aún así dice la sierva del Señor, que aún en su humanidad necesitaba comprensión y solo hallaba en la casa de María y Marta y Lázaro simpatía, pero no lo comprendía. Entonces, ahora sí va al huerto muy de mañana, siendo de noche, y doblaba rodillas con el único que lo podía comprender, su Padre Celestial. Lo único. Y mis hermanos, qué lección para nosotros. Habrá ocasiones que incluso aún los mismos obreros de sostén propio no comprenderán lo que estamos pasando. ¿Cierto o no cierto? Cierto. No lo comprenderán. Puede ser una situación difícil, puede ser una crisis económica, una crisis de familia o X situación. Y Cristo en su humanidad caído, pero que en su mente no cometió pecado, es nuestro ejemplo. El único lugar donde hallaba refugio era en la presencia de su Padre. Allí encontraba toda la comprensión, mis queridos hermanos y obreros de sostén propio.
Llegará el momento en que diremos, ¿por qué el hermano no me comprende, no me entiende? Sabe que debía traer esto, que debía traer lo otro. ¿Por qué no lo hizo? Y a veces pensamos que ya parece que nos van a estar dejando de apoyar. Pero doblemos rodillas ante el Padre Celestial, hermanos. Doblemos rodillas ante Jesús. Algunos hermanos me preguntan, oye hermano, ¿se le ora al Padre o se le ora al Hijo? Bueno, la Biblia dice que los dos. Jesús dijo, vénganse, les voy a enseñar. Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. Y cuando Esteban estaba por morir, le dijo a Jesús, ¿verdad? En tus manos encomiendo que mi espíritu. Amén. Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestra aflicción. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Qué glorioso que le podamos hablar al Padre y le podamos hablar al Hijo. Abierto 24 horas. Cuando no tengamos ni un nido para dormir, ni una casa de Lázaro y María para que nos comprendan, ni una guarida como la zorra, ¿me explico? Hay un lugar abierto ante la presencia del Padre. Pero hubo una ocasión, la Biblia lo dice así, que faltando, no sé, entre las 12 y las 3 de la tarde, tinieblas rodearon la cruz del Calvario. ¿Sabe qué lo dice? ¿Qué es lo que desearon todas las gentes? ¿Quién se escondía detrás de esas tinieblas? Los que han leído. ¿Quién se escondía? La presencia del Padre y sus ángeles estaban dentro de esas tinieblas, de esa oscuridad, viendo desde las 12 del mediodía de nosotros hasta las 3 de la tarde, viendo al Hijo sufrir, viéndolo sufrir. Veanlo, ahí está el desierto de las gentes. Y allí se cumple. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y allí no pudo decir nada. El que lo consolaba, el que lo comprendía totalmente en su única persona, que es la naturaleza divina y humana, quedó callado. Y cuando mis pecados y nuestros pecados fueron puestos sobre él, eso le hizo gritar: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Tú eres el único en quien encontraba refugio. Pero los pecados de mis hermanos y de mis amigos me han separado de ti. Cristo en su naturaleza humana caída se aferró al Padre, y aún sus últimas palabras fueron hacia el Padre: ¿por qué me has abandonado? Y hermanos, he encontrado en este ministerio, cual sea tu ministerio que Dios te ha llamado a hacer de sostén propio, a veces pensaremos que Dios nos abandonó, que ya no hay provisión alguna, que ya nuestros amigos que nos dijeron sí, estamos contigo en este mensaje, nos dirán: no, fíjate que ya, que siempre no. Son libres. Pero es necesario que pasemos por ese momento. Porque Él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Qué más esperamos nosotros? ¿O no? Y todo lo hizo para darnos ejemplo. Amén. Amén. Para darnos ánimo. El canto que entonaba nuestra hermana: alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes guardar. Amén.
Y cuando viniere, Señor, en tu gloria, ¿qué dice? Que puedan por siempre, ¿qué? Contigo morar. Amén. Jesús podría haber permanecido a la diestra de su Padre llevando su corona y vestiduras regias, pero prefirió cambiar todas las riquezas, honores y gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su alto puesto por los horrores del Getsemaní, la humillación y agonía del Calvario. Con asombro y admiración los oyentes miraban a Jesús y se preguntaban: ¿es este el Cristo? Vieron que Jesús no llevaba ropas costosas, ni aparentaba tener riquezas. Su vestimenta era sencilla, como la que usaba la gente pobre, pero en su rostro pálido y cansado había algo que conmovió sus corazones. Amén. Durante 3 años anduvo de un lugar a otro como un vagabundo sin hogar. Dejó también ¿qué? Su omnisciencia y su sabiduría. Antes, cuando él, antes de hacerse carne, este es el despojo de sí mismo. Amén. Antes de hacerse carne, miren lo que dice la Escritura. Salmo 139. Oh Jehová, tú has examinado, ¿y qué más? Y conocido. La sierva del Señor dice que en el Antiguo Testamento el ángel cuyo nombre llevaba el nombre de Jehová era Cristo. Amén. El ángel de Jehová. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son ¿qué? Te son conocidos. ¿Cómo se llama, verdad? Cuando se conocen todos los caminos, se entienden todos los pensamientos. Se llama ¿qué? Omnisciencia. Cuando se conoce todo. Y esta es una característica, este es un atributo divino, la omnisciencia. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y dice el salmista David: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo, ¿qué? No lo puedo comprender. Ya viene la lluvia, hermanos. ¿Seguimos? ¿Sí se escucha bien hasta allá atrás? ¿No es necesario que alguien se meta más para acá adelante? ¿Sí es necesario? Sí, porque siempre me gusta, hermanos, si tienen que pasar hacia acá adelante, ahora sí que adelante. Sí, es necesario mover sillas para que no se mojen nuestros hermanos. Pásenle, hermano, pásenle. Vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura. Y alguno de ustedes dirá: bueno, entonces, ¿cómo la Biblia dice? Y él, sabiendo los pensamientos, dijo. Bueno, vamos a la Escritura, ¿está bien? Marcos 9:21. Marcos 9:21 es cuando le llevan a un jovencito que había estado atormentado por el maligno, y se lo llevan a Jesús. La Biblia dice en Marcos 9:21, Jesús preguntó al Padre. ¿Qué le preguntó? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Sabía Jesús o no sabía? Si sabía, entonces ¿para qué pregunta? Y si sabía, entonces vamos a avanzar, ¿está bien? Hermanos, estudiando la Escritura entendemos de qué se despojó Jesús. Él le pregunta al Padre: ¿cuánto tiempo que tu niño está así?
Jesús era humano, hermanos. Amén. Y cuando vino a esta tierra, no activó sus atributos divinos. Era humano. Y en su humanidad tenía que depender ¿de quién? De Dios. Del Padre. Si no, no hubiera sido nuestro ejemplo. Si Él hubiera usado sus atributos que dejó allá o que tenía como Dios, tampoco podría ser nuestro ejemplo. ¿Desde cuándo hace que le pasa esto al niño, al joven? Y Él le dijo desde niño. Otro ejemplo. Lázaro ha muerto, llega, está llorando María y Marta. Y bueno, después de algunos cuestionamientos que le hacen al Señor, si el Señor si hubiera estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Entonces Jesús llega y le dice, ¿qué le dice? ¿Dónde qué? Juan 11:34. ¿Dónde le pusiste? ¿Sabía? En su humanidad, es un Jesús humano. ¿Dónde le pusiste? ¿O es un Jesús tramposo que sí sabía y nada más como para hacerse que no sabía, preguntó? Tenemos dos opciones de escoger este Jesús en esta noche. ¿Cuál? ¿Un Jesús humano, como tú y yo, que dependía de Dios? ¿O un Jesús que sí usaba sus atributos divinos, solo que no, solo que ¿cómo podría decir? Solo, como dice el hermano, que podría ser tramposo. Y que sí los usaba. Nada más que Él nos hacía preguntas para hacernos dar a entender a nosotros que quizá no lo usaba, pero si sabía, entonces, ¿por qué preguntaba? ¿Dónde le pusiste? ¿Y qué le dijeron? Señor, ven y ven. Y ahí lo llevan, ¿verdad? Ahí está Lázaro. Hermanos, la humanidad de Jesús es más de lo que nosotros imaginamos. En el cielo se despojó de sí mismo, de uno de sus grandes atributos, la capacidad de saberlo todo. Cuando vino a esta tierra le puso eso y preguntaba como tú y yo preguntamos. Otro ejemplo, Mateo 24:36, hablando de la venida de Cristo. Y aquí estamos hablando, recuerden que hemos hablado de tres fases: Jesús antes de encarnarse, Jesús acá abajo en la tierra, tomando la naturaleza humana caída pero sin pecado en su mente, y Jesús glorificado. Acá estamos en esta parte, en la segunda parte. Y Jesús dice así: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo ¿qué? Y algunos dicen, hermano, ¿cómo que Jesús si es Jesús? No va a saber la hora. Está hablando en su momento, cuando Él está tomando nuestra humanidad caída. No lo sabía. Jesús nos enseña a una dependencia total. La Biblia dice, si a alguno le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Es lo que dice el libro de Santiago. ¿Sabe por qué? Porque Él, al tomar nuestra humanidad, después de Adán, la tomó no de una manera ficticia, sino de una manera real. Amén. Vamos a ver este otro ejemplo. Marcos 11, capítulo 11, versos 12, 13 al 14. Amén. Marcos 11, versos 12, 13 y 14. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿tuvo qué? Hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, ¿qué hizo? Nada halló sino hojas, pues no era tiempo de ¿qué? De higos. El que había hecho
los mundos, los planetas y había hecho las plantas. Cuando llegó a esta tierra, aún no sabía que era tiempo de ellos. El que creó las sazones y los tiempos, amén. El que ordenó el sol, la luna y las estrellas, la luna para gobernar de noche, el sol para gobernar de día, las estrellas. Y el que hizo las sazones que rodean este planeta Tierra. Cuando llegó a esta tierra, veía su propia creación, pero en su humanidad, se acercó a ver si había qué. Y sabía, hermano, si él hubiera venido con toda su inteligencia, ¿qué hubiera dicho? ¿A qué voy? Si ya sé que no tiene. Y no hubiera sido nuestro ejemplo. Es que fue totalmente humano en el sentido que se despojó de sus atributos y tomó nuestra humanidad caída. Amén. Dice la Escritura que cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no era tiempo de qué. ¿Les ha pasado eso a ustedes en alguna ocasión? ¿Sí? Cuando van a un lugar y encuentran un árbol bonito, van buscando una fruta que se dé en ese lugar, y los hermanos de ese lugar les dicen, es que no es tiempo de esta fruta, hermano, por favor. Y que usted, dígame cuándo es tiempo para que yo venga. ¿O no? Y con esto vemos que Jesús es nuestro hermano. Amén. Jesús es nuestro hermano. Entonces, ¿de dónde venía el conocimiento que él tenía? ¿De dónde venía? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Amén. ¿Podía él saber? No. Por sí mismo no. Todo lo había depuesto en el cielo. Por eso dice la palabra en Hebreos, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se vació a sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo. ¿Y qué dice aquí, hermano? Y le muestra que todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Amén. Hermano, entonces, todo el conocimiento que tenía Jesús en esta tierra, ¿quién se lo mostraba? El Padre. ¿Sabe para qué nos sirve esto, hermano? Para dar mucho aliento a las personas. También para nosotros, primero. Si no entiendo de esto, si no entiendo de aquello, y veo que un hermano sí entiende y el otro, hermano, doble rodilla a Dios. Amén. Pídale conocimiento, que el que le dio sabiduría y conocimiento a su Hijo aquí en la tierra, también está dispuesto a darle a su pueblo sabiduría y conocimiento para enfrentar los últimos eventos antes de la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo, Dios busca un pueblo sabio, un pueblo inteligente, un pueblo con entendimiento, que sepa leer los tiempos y esté preparado para actuar de acuerdo a los tiempos. Amén. Y Jesús vino en un tiempo muy difícil, cuando el pueblo ya no tenía palabra de profeta, solo Juan el Bautista 400 años después. Vino en un tiempo muy difícil, cuando a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Y él todos los días buscaba sabiduría y conocimiento de su Padre. Amén, hermanos. Todos los días. ¿Es nuestro hermano Jesús, hermanos? Amén. ¿Es nuestro ejemplo? Amén. ¿Lo podemos seguir? Amén. Sí, porque se despojó a sí mismo. Gloria a Dios. Amén. Es nuestro ejemplo. Todos los días dependía de lo que le decía su Padre. Jesús recibió su educación
a fin de conocerle, página 32. En el santuario, ¿de dónde? Del hogar. Ahí mero. Hermanos, felicidades los que están haciendo homeschool, los que están enseñando en su casa a sus niños. Amén. Todavía entiendo que hay algunos que están luchando. Y hermanos, ánimo en el Señor, no desfallezca. A veces nosotros queremos que nuestros hijos tengan un título de una escuela, ¿cierto? A veces queremos eso. Pero el concepto que da el espíritu de profecía no dice educar es titular. Dice educar es redimir. Amén. Educar es redimir al niño, al joven, a la señorita, para que obtengan por la gracia y la justicia de Cristo un carácter que los capacite no a un título en esta tierra, sino a un título eterno, hijo de Dios. Amén. Y si tenemos que abandonar lo que tengamos que abandonar, Cristo en su naturaleza humana caída es nuestro ejemplo. Amén. ¿Por qué tuviste que aprender de niño si tú lo sabías todo antes de hacerte hombre? Para darte ejemplo a ti, a tu niño y a tu niña. Amén. Para eso. ¿Por qué te vaciaste de tu sabiduría y dependiste del Padre? Porque te quería salvar y te quiero salvar. ¿Por qué? Porque quiero tener un pueblo listo cuando Cristo venga. Es el Padre. Amén. Hermanos, todas las reformas son necesarias. Y todos estamos y seguimos luchando. Reforma de carácter, reforma del vestido, reforma por salud, reforma de la educación. Aún más, reforma en nuestra doctrina, porque teníamos una del 57. Hay que volver a la ley y al testimonio. Amén. Aún más. Pero no nos desesperemos, hermanos. Dios promete sabiduría, así como se la dio a su hijo. Recuerden una cosa, todos hemos leído lo que dice la Escritura. Y el niño crecía ¿en qué? En sabiduría y en gracia. ¿El niño crecía en qué? ¿Y por qué crecía en sabiduría? Porque la había dejado allá, se había despojado de eso. Como Dios se había despojado de eso. Como niño necesitaba crecer en sabiduría. Amén. Y en gracia. ¿Y también en qué crecía? En estatura. Amén. Físico, mental y espiritual. En su naturaleza humana después de Adán, como tú y como yo, tenía que aprender conocimiento, sabiduría, crecía en estatura, crecía en bondades, ¿verdad? En gracia para con Dios y los hombres. Y preguntamos esta noche, Jesús es muy grande, ¿o no? ¿Por qué te despojaste de la sabiduría y por qué de niño tuviste que aprender sabiduría? ¿Por qué tus padres te debieron enseñar la Biblia cuando tú inspiraste la Biblia? Amén. Y otra vez nos dicen esta noche, para darte ejemplo. No solamente en teoría iba a venir en naturaleza humana después de Adán. Lo hice para que tengas ánimo y te alientes en el nombre del Señor Jesús. Y el niño crecía en sabiduría. Hermano, el dueño de la sabiduría se humilló tanto que crecía en sabiduría. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Jesús. Al crecer, dice, Jesús recibió su educación en el santuario del hogar, no meramente de sus padres, sino de su Padre, ¿qué? Celestial. Cuando le abrían la Biblia, ¿de quién recibía la sabiduría? De su Padre Celestial. Hermano, el libro por excelencia para obtener sabiduría se llama Santa Biblia. Amén. Amén. Y hermanos, con la bendición que tenemos de los testimonios,
25 millones de palabras escritas en los testimonios. ¿Qué más sabiduría queremos? Hay una cita en Crest Collection, la colección Crest de Elena de White, que dice: Dios dará sabiduría a su pueblo para que inventen más alimentos. Amén. Hermanos, Dios ha prometido darle sabiduría a su pueblo como se la dio a su Hijo. Amén. Para discernir, para muchas cosas más. Y Dios, como dice el libro de Deuteronomio, Dios nos dice en esta noche: te quiero cabeza y no cola. Amén. Soy el Dios que puede derramar en ti conocimiento. Pero hermanos, ese Dios lo hicimos a un lado en 1930 como institución. Dijimos: no, el Dios de aquí no nos puede dar sabiduría. Nuestros jóvenes se vayan a estudiar a las escuelas del mundo, que allá sí saben más que nosotros. Y cuando vinieron, la sabiduría del mundo que trajeron, ¿cómo se llamó? Apostasía omega. Porque la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Y la sabiduría de Dios es locura para el mundo. ¿Verdad que sí? ¿Qué haces tú allí en un centro de avanzada? ¿Qué haces? Dice el mundo. Pero estar en este centro de avanzada, hermanos, es sabiduría de Dios. Amén. Y estar metido en la ciudad es sabiduría del mundo. Hermanos, al crecer, Dios le explicó más y más la gran obra que había delante de él. Mira nada más. Al crecer, Dios le explicó más y más la gran obra que había delante de él. Entonces, cuando el niño Jesús nació, ¿sabía qué venía? ¿Sabían? No. ¿Saben qué dicen los teólogos actuales? Le llamo la iglesia del 57, así como para que... tranquilito, ¿verdad? ¿Saben qué dicen los teólogos actuales? Es que cuando el niño Jesús nació, ya venía convertido. ¿Cómo se va a venir convertido? La Biblia me dice que él crecía, y el espíritu de profecía me lo afirma. Al crecer, Dios le explicó más y más la gran obra que había delante de él. Hermano, y esto nos lleva a decir: Señor Jesús, en realidad tú te despojaste de todo tu conocimiento. Gracias, Señor. Esto me da esperanza a mí. Esto nos da esperanza a nosotros. Al ir creciendo tanto en la vida física, a los niños, a los jóvenes, al ir creciendo en la vida espiritual, Dios nos va a ir dando más y más y más conocimiento. Amén. Para su honra y su gloria. 12 años. Jesús se presenta en el templo. Por primera vez el niño está en el templo. El niño Jesús mira el templo. Y aquí dice: veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración, mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía, ¿qué dice aquí? Más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Pero en el templo Jesús había sido enseñado ¿por quién? Por Dios. Amén. Entonces, ¿cuándo Jesús realmente entendió su misión? ¿Cuándo nació? ¿A los 7 años? No. ¿Cuándo entró dónde? El templo. Cuando entró en el templo, Dios le reveló su misión. Amén. Cuando el pueblo adventista del séptimo día, 22 de octubre, 1844, hitos y doctrinas distintivas,
capítulo, allí en el conflicto de los siglos, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, cuando entraron por fe al lugar santísimo, amén, Dios le reveló su misión al pueblo adventista del séptimo día en el santuario también, amén. Y si queremos entender nuestra misión, vayamos al santuario, hermanos. Ahí está nuestra misión. De allí Cristo ministra, del lugar santísimo. Y nuestra misión es que desde el lugar santísimo, Cristo está mandando el último mensaje de advertencia. El mensaje de los 3 ángeles, hermanos. Así que a los 12 años, nuestro Señor Jesucristo terminó, o más bien, como dice allí, el misterio de su misión, se estaba, ¿qué? Revelando. Así que pregunto, y resumo hasta ahorita, ¿Jesús se despojó de su sabiduría? Sí. Porque la Biblia misma me dice que el niño crecía de sabiduría. Y mientras fue creciendo y creciendo, tuvo sabiduría porque el Padre se la daba. Hermano, les invito en esta noche. En Perú hay una gran obra que hacer. ¿Lo creemos? Y en todos los países que puedan estar viendo este video después o más adelante, hay una obra grande que hacer. El cielo está abierto. El cielo que Jesús tenía abierto también está abierto para nosotros, hermanos. Y hay ocasiones, quiero decirles, en la obra de sostén propio, hay ocasiones, hay situaciones tan duras, tan difíciles, diferentes situaciones, que a veces no sabemos qué hacer. A veces ya te dejó el autobús, está cerrado todo está cerrado, no hay nada, no hay un taxi, no hay nada, y está lloviendo como ahorita. ¿Te ha pasado eso? Y tú dices, Señor, ¿qué hago? Caemos angustiados, quizá ni nos podemos arrollar porque está lloviendo, no sé. Hay una cita de la hermana Huay que dice: Dios tiene más de 1000 maneras de resolver nuestros problemas, de los cuales nosotros no tenemos ni idea. Amén. Más de 1000 maneras. Y a veces Dios permite que pasemos por esas situaciones donde no sabemos qué hacer, quizá porque se nos está subiendo el orgullo sin darnos cuenta. Ándele, mijo, depende de mí. ¿Amén? Y nos pasa. Recuerdo que una ocasión, llegando a una ciudad, hermano, todo estaba tranquilito, y de repente se soltó un chubasco, mucho más que este. Inundó las calles y todo. Y digo, Dios, ¿para qué me pones este chubasco? ¿Sabes que tengo que irme rápido? Ahora tú me vas a ayudar. Y venía desesperado y venía exasperado. Y entonces le hacía parar un taxi, no paraba. Le hacía otro, no paraba. Y me enojé. Y le empecé a decir, ¿por qué no te paras taxi? Ni me oía. Y después el Espíritu Santo me dijo, estás representándome mal. Ten paciencia. No te enojes. Recuerda que Jonás se enojó cuando la calabacera. ¿Verdad que sí? Y hermanitas, hermanitos, a veces, es que todavía hay cosas que tenemos que vencer, defectos de carácter. No nos desesperemos. Está bien, Dios, está bien. Ya no voy a parar en ningún taxi. Y me quedo. Y Dios sabe por qué pasan las cosas, porque cuando paró un taxi ahí, ya ni lo paré yo, y se paró. Sucede que era un evangélico que andaba buscando algunas respuestas en su vida
Señor, tú eres sabio, yo soy ignorante. Hazme solamente un instrumento. Porque la sabiduría humana no es segura, hermano. No es segura. La gloria sea para Dios. En su momento, en el Monte de los Olivos, cuando él sufría y le decía a su padre: Padre, ¿hay alguna otra manera de salvar al hombre? Porque esto está difícil. No es lo mismo decir en la eternidad: yo tomaré su pecado, ahora lo empiezo a tomar, ahora empiezo a sudar gotas de sangre. ¿Hay algún plan más sabio para salvar al hombre? ¿Hay alguna otra alternativa? Y el padre guardó silencio. Porque a veces el padre va a decir: es que aquí es donde yo planeé que tú pasaras. Cuando pases por las aguas, yo seré contigo. Ánimo, mis hermanos, obreros de sostén propio, hermanos que los pastores los han sacado fuera, hermanos que han encontrado en la Biblia ese satisfacer de su hambre y en el espíritu de profecía. Dependamos de la sabiduría de Dios, y habrá momentos que Él se quede callado, pero es lo más sabio también. Oh, Cristo es mi hermano, no se avergüenza de llamarnos, ¿qué? Hermanos. Dejó también su omnipresencia. ¿Qué significa omnipresencia? Lo que dice el Salmo 139, la segunda parte: ¿a dónde miré de tu espíritu? Esto es del lugar. ¿A dónde huiré de qué? De tu presencia. Porque en el Antiguo Testamento Jesús era omnipresente, en todo lugar, a la misma ¿qué? A la misma vez. Mira, dice la Escritura: si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, cuando va amaneciendo, si me subiere allí, cuando va amaneciendo, en esa alba, Señor, ahí tú estás. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando vemos esta parte del Salmo 139, vemos que Jesús podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Dice: si subo acá, ahí estás; si bajo allá, ahí estás; si me escondo allá, ahí está. ¿Cómo se llama eso? Omnipresencia. Pregunto: ¿un humano puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo? ¿Y si Jesús, si sea nuestro hermano, podía estar al mismo lugar al mismo tiempo? No. Por eso hay versos tan sencillos en la Biblia que a veces decimos: bueno, ¿y esto para qué me sirve? Para entender a Jesús. Amén. Para entender su humanidad en su condición caída, pero sin pecado. Cuando vino a esta tierra, Él tuvo que deponer también ese atributo divino. Y la Escritura dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Se fue de un lugar para llegar a otra ciudad. Saliendo Jesús de allí, se fue, saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Ya no podía ser ¿qué? En su humanidad. Ya no podía estar en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Ya no? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras,
se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Hermano, qué admirados habrán quedado los ángeles. El que acá era omnipresente, allá no lo es. Exactamente, tiene que caminar de una ciudad a otra ciudad para estar presente en aquella ciudad. Recuerden precisamente el caso de Lázaro. ¿Cuánto tiempo llegó después? 4 días. Caminó, se tardó. Si hubiera sido omnipresente, no hubiera pasado lo que le contestaron, o sea, las mujeres, María y Marta, la hermana María y Marta no le hubieran dicho, Señor, si hubieras estado, ¿qué? No le hubieran dicho eso porque Él podía haber traído su omnipresencia, ¿sí o no? ¿Pero la trajo? No. No la trajo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero no podía estar al mismo lugar, al mismo tiempo. Oiga, y cuando Jesús se fue al cielo, dejó su humanidad aquí en la tierra, dejó sus huesos, dijo, ya cumplí la tierra, ya cumplí con la tierra, ya aquí dejo mis manos heridas, dejo mi costado, dejo mi humanidad aquí, y yo me voy con mi divinidad. ¿Dijo eso? No. Jesús subió con un cuerpo glorificado, con un cuerpo humano glorificado, y aún en sus manos lleva las llagas. Y el libro de Zacarías dice, y le preguntarán, ¿qué son esas llagas que llevas en tus manos? Y él les dirá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Yo tuve que dejar mi omnipresencia, mi sabiduría, mi gloria, mis riquezas, porque son mis amigos. Pero allí me hirieron. Entonces, Jesús, ¿nunca vas a tomar tu omnipresencia otra vez? No. Mientras sea humano, no. Y Él será humano por toda la eternidad. Amén. Divino y humano por toda la eternidad. Nunca más. Será omnipresente otra vez. Ese será el costo de nuestra salvación. Y como le digo a los hermanos, Señor Jesús, entonces, ¿para qué dejaste tu omnipresencia? Y Él nos dirá, yo dejé mi omnipresencia para siempre, para que tú estuvieras presente para siempre aquí conmigo. Amén. Yo te quería aquí conmigo. Y ya estás conmigo, pero quiero que el mundo entienda para siempre y el universo para siempre entienda el precio de tu valor. Y serán las huellas en mis manos. Y para que yo tenga huellas en mis manos, debo seguir siendo por toda la eternidad humano. Amén. Y cada vez que veamos las huellas en su cuerpo, recordaremos el valor que costamos para Él. Amén. Amén. Por eso el himno 318, ¿qué dice el himno 318? Cuando aquí de la vida mis afanes dejen ya. ¿Y qué dice? Y amanezca bella aurora celestial. Cuando aquí de la vida mis afanes dejen ya. Y amanezca bella aurora celestial. En la bienvenida paternal. Y luego me encanta el coro. He de conocerle entonces, redimido a su lado cuando esté,
por las señas de los clavos, en sus manos a Jesús conoce. Amén. Me dirá, nunca más omnipresente, hijo, para que tú estuvieras siempre presente conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La redención. Al tomar su naturaleza humana. La sierva del Señor dice que se vinculó para siempre. A ver, aquí lo dice. Aquí está esta cita. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. Amén. Oh, hermanos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todo el universo, es un Dios que es humano. Gloria a Dios. Y los seres de otros mundos, yo no sé qué van a hacer. Obviamente no tienen orgullo ni egoísmo. Pero ahora, ¿cómo estos seres humanos que cayeron? Y ahora Dios, nuestro Creador, se hace como ellos. Y ahora sube acá arriba y estés como ellos. Así es. Así es. Y por eso Jesús tiene que decir, el Padre tiene que decir allá arriba, adórnenle todos los ángeles. Es divino y es humano a la misma vez. Amén. Entonces, como ella no pudo recuperar su omnipresencia, ¿saben qué dice el espíritu de profecía, hermanos? Dice así: el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Amén. Por eso es que necesitaba un representante. ¿Por qué necesitaba un representante? Porque el hermano tenía que estar allá ocupado como intercesor humano divino ante el Padre, y necesitaba un representante en la tierra, pero despojado de la personalidad humana independiente de ella. Es decir, ¿el Espíritu Santo tiene personalidad humana? No, porque si tuviera personalidad humana no podría estar en todo lugar al mismo tiempo. Por eso es lo que a veces no entienden los antitrinitarios, pues. No entienden el plan de salvación. Aquí dice estorbado, a algunas versiones dicen revestido por la humanidad. Y mira, aquí está. Cristo no podía estar en todo lugar. ¿Qué te dice eso? Que Cristo dejó su omnipresencia. Y cuando sube al cielo, por eso dice, es necesario que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo cuando venga, Él sí podrá estar en todo lugar personalmente. Amén. En todo lugar. Estará con el obrero de sostén propio allá en la montaña, estará con el obrero de sostén propio allí cuando esté haciendo tratamientos en algún lugar, en algún pueblito. El Espíritu Santo estará con el obrero de sostén propio cuando esté haciendo pan para alimentar a los 5,000 que van a llegar al Congreso. Amén. Estar ahí para darle ánimo, nos anima, nos consuela a todos a la misma vez. Oh, qué glorioso plan de salvación. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo me conmueve. Y Cristo dijo, miren, no los voy a dejar huérfanos. Conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo voy a estar en persona, ser humano y Dios, allá delante del Padre. Pero es necesario que venga alguien que sea Dios y que siga siendo omnipotente, omnipresente. Y hermanos, este es un buen punto para los que batallan con los antitrinitarios. Díganle lo siguiente nada más. ¿El Espíritu Santo puede estar en todo lugar a la misma vez? ¿Qué van a decir ellos? Van a decir que sí. Bueno, esa es una característica que es divina. Amén. Y que no es un soplo. Ahí está la cita, hermano. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventajas por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu,
el Salvador sería accesible ¿a quiénes? A todos, en todos los lugares, pues. En ese sentido estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido ¿a dónde? A lo alto. Entonces, cuando Cristo asciende a lo alto, el apóstol Juan lo ve en una visión. ¿Y cómo lo ve en Apocalipsis capítulo 1? ¿Cómo lo ve? Al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega a los pies. ¿Lo ve con pies? ¿Lo ve con pechos? ¿Con cabeza? ¿Con cabellos? ¿Con ojos? Lo escucha su voz, ve que tiene manos, que tiene boca y que tiene rostro, pero cuando le vi, caí como muerto, porque ahora era un cuerpo glorificado. Amén. Un cuerpo glorificado. ¿Qué es un cuerpo glorificado? Es volver a las características de Adán antes de la caída. Amén. Ahora sí, con un cuerpo glorificado, está caminando con los de Maús, hace la oración, se va de allí, y no quiere decir que recupera su omnipresencia, ¿no? Se va de allí y luego llega ¿a dónde? Al aposento alto, atraviesa las paredes, amén, y habla con los discípulos. Y así se presentó Cristo durante 40 días. Cristo sí tomó un cuerpo glorificado, pero ya no la omnipresencia. El vínculo que nunca más será, ¿qué? Roto. A veces nos decían que Cristo no usó su divinidad solo para el pecado, pero para vencer el pecado, pero sí usó su divinidad, su poder de su divinidad para sus milagros. Uno de los milagros donde la Biblia y el Espíritu de profecía nos narran más bonito, este Jesús humano en semejanza de carne de pecado, pero que no hubo pecado en su mente. Es decir, un Jesús que tomó la naturaleza de Adán después de la caída. Es este Jesús que encontramos en Mateo capítulo 8. Ustedes saben la historia. Se levantó una gran tempestad en el mar, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Dormía como humano o dormía como Dios? Como humano. ¿Antes de la caída o después de la caída? Después de la caída. ¿Por qué dormía? Estaba cansado. Pero en medio de la tormenta sí estaba cansado. Pero también dormía porque tenía fe en Dios. No es que tenía fe que iba a activar su poder divino. No. Es que en su humanidad había crecido en sabiduría, había conocido al Padre y dependía del Padre para hacer todos sus milagros. Amén. Por eso dormía. Y dice aquí que los discípulos le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos, el mar, y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, este milagro lo hizo usando su divinidad o dependiendo del poder del Padre. Miren lo que dice el Espíritu de profecía. Dice así: pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía ¿de qué? ¿De qué dependía, hermano? Dependía de su poder, amén. No dependía del poder de su divinidad que estaba en él. El Hijo se había entregado en ese crecimiento como hombre, se había entregado al Padre y dependía de su poder. Hermanos, ¿podemos depender del poder de Dios nosotros entonces? Amén. Hermanos, el pueblo adventista del séptimo día es un pueblo cuyo ejemplo es Cristo. Amén. Y Dios está anhelando y buscando un pueblo que dependa de su poder, no del poder civil, como lo estudiamos ayer. Y va a haber ese pueblo, hermanos. Amén. Tan completamente había anonadado Cristo al yo, que no hacía planes
por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Amén. ¿Te das cuenta? De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo ¿de qué? De su voluntad. Qué glorioso texto del Espíritu de profecía. Cada día dependía del poder de Dios. Y a veces decimos nosotros, pero no puedo, Señor. Lucho, pero no puedo. Es que estamos dependiendo de nuestro poder. Abramos pues nuestro corazón a Dios, hermano. A partir de este congreso, yo sé que antes de este congreso hemos avanzado en otras cosas. Pero que esta noche Jesús realmente sea ese Jesús humano que presenta la Biblia. Que me dé esperanza para depender también del poder que Él también usó y dependió de ese poder. Amén. No hay límite para qué, dice la sierva del Señor. No tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado se entrega a Dios y vive una vida completamente consagrada a su servicio. No tiene límite. Amén. No hay límite. Porque Dios está con él. Dios le dotará de poder, le dotará de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento. No tiene límite. Oh, ¿qué sería de un pueblo dependiendo del poder de Dios en poder, en conocimiento, en sabiduría? ¿Qué sería de un pueblo que dependiera del ejemplo de Cristo en servicio, que dejara sus glorias, sus riquezas y nos fuésemos a ser misioneros? ¿Qué pasaría si realmente 20 millones de adventistas siguiéramos el ejemplo de Cristo y nos convirtiéramos en misioneros y, como decía Alonso T. Jones, dejáramos y vendiéramos nuestras casas y propiedades y con todo ese dinero nos fuéramos a predicar? ¿Qué pasaría con 20 millones de adventistas? La obra avanzaría rápido. Si hubiese predicado el Evangelio y Cristo ya hubiera ¿qué? Venido por segunda vez y ya estaríamos en casa. Amén. Amén. Pero puede pasar. Amén. Puede pasar. Puede pasar. Y creo que Dios está levantando un pueblo que puede pasar. Amén. Creo que varios de aquí por una semana han dejado todo. Amén. Pero Dios dice, una semana no es suficiente. Yo te quiero de misionero toda la vida. Mi hijo, juega. No te va a faltar nada. Comida, yo alimento a los pájaros. Bebida, puedo abrir una roca en el desierto. Es que dependía del poder de Dios. Jesús en su humanidad. Precisamente para esto. Y Alonso T. Jones en un sermón en Battle Creek dice, ¿qué pasaría en aquel tiempo 70,000 adventistas? Si todos los adventistas que vivimos en Estados Unidos vendemos nuestras casas y nos vamos como Abraham, nos vamos a todo el mundo, decimos que tenemos la fe, decimos creer en justificación por la fe. ¿Y dónde está la fe de Abraham? Abraham salió de su casa y se fue sin saber a dónde iba. Y si nosotros salimos dependiendo del poder de Dios, predicaríamos a todo el mundo, Dios nos usaría con poder y ya no estuviéramos aquí en Michigan, estuviéramos allá en el cielo. Si ni en Perú estuviéramos, ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en México, porque ellos buscaban una patria que no estaba aquí en esta tierra, buscaban una patria cuyo fundador, constructor es Dios. Amén. Pero ¿saben qué les dijo él? Alonso T. Jones en Battle Creek. Dice, es lamentable que el pueblo que espera la venida de Cristo no quiere irse al cielo.
El pueblo que tiene el nombre de adventista no quiere acelerar la venida de Cristo. Y les recomienda diciendo: todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Hagamos pues lo que hizo Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Amén. Cuando seamos misioneros, cuando dependamos del poder de Dios, hermanos, todos necesitamos ir mejorando en eso, todos. Amén. Y creo que Dios tendrá ese pueblo, y ojalá que nosotros estemos dentro de ese pueblo. Entonces, ¿cómo hacía sus milagros? Dice aquí: en todo lo que hacía Cristo cooperaba con su Padre, siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra, ¿qué? Independientemente. Y mira aquí esta preciosa cita: era por la fe y la oración como hacía sus milagros. Amén. ¿Le puso su poder? Sí. Lo dejó ahí arriba también. No puedo llevar mi gloria, no puedo llevar mi conocimiento, mi sabiduría, mi omnipresencia. No lo voy a llevar. Porque lo sabe. Porque quiero darles un ejemplo de lo que es depender del Padre. Y tenía fe y oraba. Y él dijo: el que tenga fe, aunque sea como un granito de ¿qué? De mostaza, le diré a esta montaña: muévete, y se moverá. Y mayores cosas va a hacer. Amén. Entonces, hermanos, el Cristo que tuvimos aquí en la tierra, un Cristo humano, completamente humano, pero sin pecado. Amén. Que dependía del Padre para hacer todos sus milagros. Entonces, ahora sí, explicando la tempestad, mira lo que dice la sierva del Señor. Mira lo que dice: cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. ¿Por qué? No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión ¿de qué? ¿De qué dice aquí? De la omnipotencia. Él sabía que traía la humanidad, traía la divinidad. Y él hubiera dicho: bueno, pues ahorita, tranquilos los vientos, yo soy divino. Él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo que descansaba en paz. ¿Se dan cuenta? Él no descansaba en paz porque confiaba en su naturaleza divina. No, por eso no descansaba en paz. Él descansaba en paz porque tenía fe y oraba. Amén, hermanos. Por eso descansaba en paz, porque tenía fe y oraba. Y dice aquí: no era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. ¿Qué dice aquí? Había depuesto ¿qué? Ese poder. ¿Cuál poder? El de la omnipotencia. Y aseveraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Qué humillación del Hijo de Dios, hermano. No puedo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder ¿de quién? De Dios. Era el poder del Padre. Dice así: yo soy la vid verdadera, dijo. En vez de elegir la graciosa palmera, el sublime cedro o el fuerte roble. Jesús tomó la vid con sus arcillos prensiles para representarse. La palmera y el cedro y el roble se sostienen solos. No necesitan apoyo, pero la vid se aferra al enrajado. Así sube hacia el cielo. Así también, Cristo en su humanidad dependía del poder divino. No puedo yo
de mí mismo hacer nada. Amén, hermanos. Que en esta noche, que en este sábado, Cristo sea nuestro Dios. Ay, no sé si esto lo dice la hermana Juárez, creo que sí, ustedes corríjanme. Mucho poder, mucha oración, ¿mucho qué? Mucho poder. Poca oración, poco poder. Entonces, cuando Cristo sube al cielo, mira lo que dice el libro de Apocalipsis, y con este verso terminamos. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Verso 9. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. ¿Volvió a tomar su poder cuando llegó al cielo? Sí. ¿Volvió a tomar su gloria cuando llegó al cielo? Sí. ¿Volvió a tomar su omnisapiencia cuando llegó al cielo? Sí. Amén. ¿Volvió a tomar sus riquezas cuando llegó al lado de su Padre? ¡Claro que sí! Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de abrir el libro, ¿verdad? De tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con su sangre de todo linaje, ¿y qué más? Y de toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos por la eternidad. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y la multitud de ellos era de millones, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de, ¿qué dice allí? El verso 12, de tomar, otra vez, ahora sí, el poder, es decir, la omnipotencia, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Él lo volvió a tomar. Gloria a Dios. Se despojó de todo eso para salvarnos. Y nos salvó. Pero cuando llegó al cielo, solo hubo una cosa que nunca más va a volver a tomar. Y será como un sacrificio por toda la eternidad. Su omnipresencia. Ya no va a poder estar presente por toda la eternidad. Cuán amor tan grande, ¿no es cierto? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es inmenso. Pero no hubiera sido posible si Él no hubiera hecho un sacrificio antes del Calvario. Dejar sus atributos. Y como los dejó, pudo hacer su sacrificio. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga en este sábado. ¿Tenemos un hermano en Cristo? Amén. ¿Tenemos un ejemplo en Cristo? Amén. Tomó nuestra naturaleza caída y en eso nos demostró que podemos depender del Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que estas palabras sean de ánimo y de aliento para todos los que estamos aquí en esta noche. Y me gustaría que podamos terminar con un himno que alabe el gran amor de Dios. ¿Qué les parece el himno que dice, canto el gran amor de aquel? Amén. Que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el Gólgota murió. Amén. Amén. Adelante, hermanito.